La noche era densa y silenciosa cuando entré en el parque de diversiones abandonado. Las luces parpadeantes que alguna vez iluminaron este lugar ahora estaban extinguidas, sumiendo todo en una oscuridad ominosa. Mi respiración se volvió más agitada mientras mis pasos resonaban en el suelo de concreto, como un eco macabro de mi propia presencia. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Mi nombre es Jack. Solía ser un investigador paranormal aficionado, hasta que una experiencia me dejó marcado para siempre. Ahora me encuentro aquí, en este parque de diversiones olvidado, persiguiendo una historia que podría poner fin a mi obsesión con lo sobrenatural o confirmar mis peores temores. Recuerdo la primera vez que oí hablar del parque de diversiones Evernight. Era un lugar misterioso, legendario entre los aficionados al terror y los cazadores de fantasmas. Según la leyenda urbana, el parque cerró después de una serie de incidentes trágicos, incluyendo la muerte de varios empleados y visitantes en circunstancias inexplicables. Desde entonces, se decía que el lugar estaba embrujado por las almas de los que habían perdido la vida aquí, y que cualquier persona lo suficientemente valiente o estúpida como para aventurarse dentro sería condenada a sufrir una serie de horrores indescriptibles. Para mí, esa leyenda era más que una simple historia de terror. Era una obsesión, una llamada de atención que resonaba en lo más profundo de mi ser. Durante años, había estudiado cada detalle del parque, desde sus atracciones más populares hasta sus oscuros secretos ocultos entre las sombras. Y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de enfrentarme a esos secretos cara a cara. Mientras avanzaba por el parque, mi linterna iluminaba destellos de lo que una vez fue un lugar lleno de risas y alegría. Ahora, sin embargo, todo estaba cubierto de polvo y desolación. Los juegos estaban cubiertos de óxido, las atracciones estaban envueltas en telarañas y los carteles publicitarios estaban desgarrados y descoloridos. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, atrapando este lugar en un estado de perpetua decadencia. Mis pasos me llevaron hacia el corazón del parque, donde se alzaba la atracción más famosa de todas, la montaña rusa de la muerte. Según la leyenda, fue aquí donde ocurrieron la mayoría de los incidentes mortales, y muchos creían que era el epicentro de la actividad paranormal en el parque. A medida que me acercaba, el aire se volvió más denso, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Finalmente, llegué a la entrada de la montaña rusa de la muerte. La estructura se elevaba hacia el cielo nocturno como un esqueleto retorcido. Sus vías retorcidas y oxidadas se extendían en todas direcciones como las venas de una criatura moribunda. Con un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, me adentré en la oscuridad de la atracción, mi linterna temblorosa iluminando el camino por delante. El interior de la montaña rusa era un laberinto de pasillos estrechos y cámaras oscuras, llenas de sombras que parecían moverse por su cuenta. Cada paso que daba resonaba en las paredes, como si estuviera despertando algo antiguo y maligno que había estado dormido durante demasiado tiempo. Traté de ignorar el creciente sentimiento de malestar en el fondo de mi mente, enfocándome en mi objetivo: descubrir la verdad detrás de los horrores que habían ocurrido aquí. A medida que avanzaba más profundamente en la montaña rusa, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en una oscuridad impenetrable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y me di cuenta de que estaba empezando a entrar en pánico. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, a enfrentarme a mis miedos y descubrir lo que se escondía en las profundidades de este lugar maldito. De repente, un sonido retumbante resonó en la oscuridad, haciéndome saltar de sorpresa. Era un sonido familiar, pero distorsionado y deformado, como si estuviera siendo arrastrado desde el abismo mismo. Reconocí el sonido al instante. Era el eco de mi propia voz, pero distorsionado de una manera que no podía ser natural. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Tembloroso, avancé aún más en la oscuridad, sintiendo como si estuviera siendo atraído hacia algo indescriptible. Cada paso que daba era como una condena, una marcha hacia mi propia perdición.
Pero aún así, seguía adelante, incapaz de resistir el llamado de lo desconocido. Finalmente, llegué a una gran cámara en el corazón de la montaña rusa, donde la oscuridad parecía converger en una sola masa impenetrable. Mi linterna temblaba en mi mano mientras me acercaba lentamente, temiendo lo que podría encontrar en la negrura más profunda. Y entonces, lo vi. Una figura oscura y retorcida, agazapada en las sombras como una bestia acechante. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras la figura se alzaba lentamente, revelando su verdadero rostro. Era una criatura de pesadilla, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a mi alma. Su piel era pálida como la muerte, y sus extremidades estaban retorcidas en ángulos imposibles. Era como si hubiera emergido directamente de las pesadillas más oscuras de mi mente, una encarnación viviente de todo lo que más temía. Paralizado por el miedo, apenas pude mover un músculo mientras la criatura se abalanzaba hacia mí, con una velocidad sobrenatural. Su aliento hediondo llenó mis sentidos mientras me acorralaba contra la pared, sus garras afiladas rozando mi piel con una promesa de dolor indescriptible. Cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe mortal que sabía que estaba por venir. Pero en lugar de sentir el frío abrazo de la muerte, me encontré envuelto en una luz cegadora que parecía quemar a través de mis párpados cerrados. Abrí los ojos con cautela, temiendo lo que podría encontrar al otro lado, pero en lugar de la criatura retorcida que me había acechado en la oscuridad, me encontré frente a frente con algo mucho más sorprendente. Frente a mí, flotando en el aire como una aparición celestial, estaba la figura de una mujer joven, con una belleza que era casi divina. Su cabello dorado caía en cascadas alrededor de su rostro, y sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de algún lugar más allá de este mundo. Me miró con una mezcla de tristeza y compasión, como si pudiera ver directamente en mi alma y conocer todos mis secretos más oscuros. «Jack», dijo con una voz que era como música para mis oídos, «has estado buscando respuestas en los lugares equivocados. La verdad que buscas no está aquí, en las sombras de este parque abandonado. Está dentro de ti, en tu corazón y en tu mente». Me quedé sin palabras mientras absorbía sus palabras, sintiendo como si hubieran abierto una puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Durante tanto tiempo, había estado buscando respuestas fuera de mí mismo, esperando encontrar la verdad en los lugares más oscuros y siniestros. Pero ahora, me di cuenta de que la verdadera respuesta siempre había estado dentro de mí, esperando a ser descubierta. Con un suspiro de resignación, miré a la mujer frente a mí y asentí con la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que dejar de huir de mis miedos y enfrentarlos cara a cara, con valentía y determinación. Solo entonces podría encontrar la paz que tanto anhelaba y dejar atrás los fantasmas del pasado que habían atormentado mi alma durante tanto tiempo. Con una última mirada hacia la mujer misteriosa, me di la vuelta y comencé a alejarme de la montaña rusa, dejando atrás las sombras y los horrores que habían consumido mi vida durante demasiado tiempo. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaría solo. Con la verdad como mi guía y la esperanza como mi aliada, emprendí mi viaje hacia un nuevo comienzo, dejando atrás el eco de la oscuridad para siempre. La noche se cernía sobre el parque de diversiones abandonado, con una oscuridad que parecía palpitar con vida propia. El viento soplaba entre los restos oxidados de las atracciones, arrastrando consigo el eco distorsionado de risas y canciones de feria. Aquel lugar, una vez lleno de risas y alegría, ahora se erguía como un espectro del pasado, acechando en las sombras a quienes se aventurarán a adentrarse en su territorio. Yo, un investigador de lo paranormal, había escuchado rumores sobre este parque durante años. Historias de desapariciones misteriosas, avistamientos de figuras fantasmales y experiencias cercanas a la muerte habían alimentado mi curiosidad y mi temor por igual.
Decidí que era hora de enfrentarme a mis miedos y descubrir la verdad que se escondía tras los muros oxidados de aquel parque maldito. Caminé con paso vacilante entre las atracciones cubiertas de polvo y telarañas, sintiendo cómo la presión del aire cambiaba a medida que me adentraba en el corazón del parque. Cada paso resonaba en el suelo desgastado, como si el propio parque estuviera vivo y respondiera a mi presencia con un ominoso susurro. El eco distorsionado de una risa macabra me alcanzó los oídos, haciéndome detener en seco. Giré la cabeza en todas direcciones, buscando el origen de aquel sonido, pero solo encontré sombras danzantes entre los árboles marchitos. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda, pero me obligué a seguir adelante. Mis pasos me llevaron hacia el túnel del terror, una estructura oscura y ominosa que se alzaba ante mí como la boca de un monstruo hambriento. Con un suspiro nervioso, me adentré en la negrura del túnel, dejando atrás la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles. El aire dentro del túnel era pesado y denso, como si estuviera impregnado de siglos de miedo y sufrimiento. Mis pasos resonaban en las paredes de concreto, creando un eco siniestro que me envolvía en un abrazo gélido. La oscuridad era tan densa que apenas podía ver un palmo delante de mí, y el aire estaba cargado con un olor metálico que me revolvía el estómago. De repente, las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Un grito ahogado se escapó de mi garganta mientras luchaba por controlar el pánico que amenazaba con consumirme. Entonces comencé a escuchar los susurros, voces susurrantes que parecían emanar de las sombras mismas. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Solo el eco distorsionado de mis propias palabras reverberó en las paredes del túnel. Me sentía como una presa acorralada, esperando el momento en que las sombras se abalanzaran sobre mí y me arrastraran a las profundidades de la oscuridad. De repente, una figura se materializó frente a mí, emergiendo de las sombras como un espectro de pesadilla. Era alta y delgada, con ojos brillantes que parecían arder con una luz sobrenatural. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, sintiendo el frío tacto de la pared contra mi espalda. La figura se acercó lentamente, sus labios curvados en una sonrisa siniestra que heló mi sangre en las venas. Intenté huir, pero mis piernas se negaban a moverse, como si estuvieran petrificadas por el terror. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, la figura seguía ahí, mirándome fijamente con sus ojos ardientes. Entonces, extendió una mano huesuda hacia mí, sus dedos alargados como garras afiladas. Un grito desgarrador se escapó de mi garganta mientras la oscuridad me envolvía por completo, devorándome con su frío abrazo. Desperté sobresaltado, bañado en sudor y temblando como una hoja en el viento. Miré a mi alrededor, encontrándome de nuevo en mi habitación, iluminada por la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana. Me llevé una mano al pecho, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había sido solo un sueño, una pesadilla alimentada por mi propia imaginación y mis miedos más profundos. Sin embargo, el terror que había experimentado seguía latente en mi mente, como una sombra que se aferraba a mi alma y se negaba a dejarme en paz. Me levanté de la cama con manos temblorosas, sintiendo cómo la realidad se desdibujaba a mi alrededor. ¿Y si aquel parque de diversiones abandonado y sus terrores ocultos no eran solo producto de mi imaginación? ¿Y si realmente había algo oscuro y siniestro acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para hacer su próxima víctima? Con un suspiro tembloroso, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a adentrarme en aquel parque de diversiones maldito, donde los terrores más oscuros aguardaban pacientemente a quienes se aventuraran a cruzar sus puertas oxidadas. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que el miedo y la curiosidad seguirían llamándome,
susurros susurrantes que me incitaban a explorar los límites de lo desconocido, aunque eso significara arriesgar mi propia cordura y mi propia vida en el proceso. Y así, con el eco distorsionado de risas macabras y canciones de feria resonando en mi mente, me sumergí de nuevo en la oscuridad de la noche, preparado para enfrentar los terrores que aguardaban más allá de la realidad conocida. Esa noche, el parque de diversiones se sumergió en una oscuridad inusualmente densa. La lluvia caía con furia, azotando las estructuras metálicas y los colores vibrantes de los juegos mecánicos. Los caminos de concreto estaban desiertos, las risas de los niños y el bullicio de los visitantes habían sido reemplazados por el rugido del viento y el susurro de la lluvia. En medio de esa tormenta, un pequeño grupo de empleados permanecía en el parque. No por placer, sino por deber. Era una noche para el mantenimiento, para reparar los desperfectos, para preparar el terreno antes de que el parque volviera a abrir al público al día siguiente. Pero lo que comenzó como una tarea rutinaria, pronto se convirtió en una pesadilla. En una esquina del parque, cerca de los juegos mecánicos más antiguos y menos visitados, un estruendo rompió el silencio. Un crujido metálico seguido de un chillido escalofriante. Los empleados, alertados por el sonido, intercambiaron miradas preocupadas antes de dirigirse hacia el origen del ruido. El aire estaba cargado de electricidad estática, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de una energía inquietante. Las luces del parque parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras grotescas que danzaban en las paredes. Al llegar al juego mecánico averiado, los empleados se encontraron con una escena surrealista. Las estructuras metálicas retorcidas se mecían con la brisa, como si estuvieran vivas. Y en medio de esa danza macabra, una figura oscura se deslizaba entre los destellos de luz y sombra. Los corazones de los empleados se aceleraron al unísono, mientras observaban con horror cómo la figura se movía con una gracia sobrenatural. No tenía forma definida, solo una masa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Los empleados retrocedieron instintivamente, sintiendo un frío intenso que les calaba los huesos. ¿Qué es eso?, murmuró uno de ellos, apenas capaz de articular las palabras. No lo sé, pero debemos salir de aquí, respondió otro con voz temblorosa. Intentaron retroceder, pero algo parecía mantenerlos atrapados en aquel lugar maldito. Los teléfonos móviles no tenían señal, como si el parque mismo estuviera aislado del mundo exterior. Una sensación de desesperación los invadió mientras la figura sombría se acercaba lentamente, emitiendo un susurro inquietante que parecía resonar en sus mentes. «Tenemos que hacer algo», exclamó uno de los empleados con los ojos desorbitados de pánico. Pero antes de que pudieran moverse, las luces del parque se encendieron de golpe, inundando el área con una luz cegadora. La figura sombría se desvaneció en la oscuridad, dejando a los empleados temblando y confundidos. Fue entonces cuando llegó la seguridad del parque, encontrándolos en estado de shock. Les contaron lo que habían presenciado, pero al revisar las cámaras de seguridad, no encontraron nada fuera de lo común. Ninguna figura sombría, ningún rastro de actividad paranormal. Los empleados fueron enviados a casa con la promesa de que todo había sido producto de su imaginación, pero en lo más profundo de sus corazones, sabían que lo que habían visto esa noche era real, y no sería la última vez que el parque de diversiones revelara su lado más oscuro. Con el pasar de los días, más y más historias comenzaron a circular entre los trabajadores del parque. Encuentros con sombras que se desvanecían en la oscuridad, risas infantiles que resonaban en las atracciones vacías, susurros incomprensibles que llenaban el aire. El parque había sido invadido por una presencia siniestra, una fuerza que se escondía en las sombras y acechaba a quienes se aventuraban en sus instalaciones durante la noche. Los rumores pronto llegaron a oídos de los visitantes, quienes comenzaron a evitar el parque después del anochecer. Pero aún así, algunos valientes se atrevieron a desafiar al destino
buscando emociones en la oscuridad de la noche. Y para aquellos que osaron cruzar las puertas del parque en la hora más sombría, la leyenda cobraba vida ante sus propios ojos. El parque de diversiones se convirtió en un lugar de miedo y fascinación, un imán para aquellos que buscaban experiencias paranormales y emociones extremas. Y aunque las autoridades intentaron desacreditar las historias de terror, la verdad seguía acechando en las sombras, esperando su próxima víctima. Así fue como el parque de diversiones se convirtió en un símbolo de terror, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites entre lo real y lo sobrenatural. Y aunque las risas y los juegos continuaron durante el día, nunca más el parque volvería a ser el mismo después de que cayera la noche. En el frío y oscuro corazón de la noche, mientras el viento soplaba con una intensidad inquietante, me encontraba parado frente a las puertas oxidadas de un parque de diversiones abandonado. Las luces parpadeantes y los carteles desgastados susurraban historias de antaño, mientras que la maleza se retorcía en las rendijas del suelo de concreto. Había escuchado rumores sobre este lugar, historias que se susurraban en voz baja en los bares locales, cuentos de terror que ponían los pelos de punta incluso a los más valientes. Y ahora, aquí estaba yo, a punto de entrar en el reino de lo desconocido. Me llamaba Alex, y siempre había tenido una fascinación por lo macabro y lo misterioso. Cuando escuché por primera vez sobre este parque de diversiones abandonado, supe que tenía que venir a investigar por mí mismo. No me importaba que la mayoría de la gente lo considerara peligroso o maldito. Para mí, era una oportunidad única de experimentar el terror en su forma más pura. Con cada paso que daba hacia el interior del parque, el crujido de mis zapatos sobre las hojas secas se mezclaba con el ulular del viento. La sensación de que estaba siendo observado se apoderó de mí, como si los viejos juegos y atracciones estuvieran cobrando vida a mi alrededor. Sin embargo, seguía adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y adrenalina. Pronto me encontré en medio de un paisaje surrealista de desolación y decadencia. Las atracciones se alzaban como monumentos a un pasado olvidado. Sus estructuras retorcidas y cubiertas de óxido proyectaban sombras amenazantes sobre el suelo. Los letreros de neón destellaban débilmente, como susurros de una era perdida. Aunque sabía que el lugar estaba abandonado, no podía evitar sentir que en cualquier momento algo o alguien podría aparecer de entre las sombras. Decidí empezar mi exploración por la montaña rusa, una imponente estructura de metal que se alzaba contra el cielo nocturno como un monstruo dormido. A medida que me acercaba, el crujido de las vigas oxidadas resonaba en mis oídos, como si la misma montaña rusa estuviera respirando. Con cada paso, la sensación de que algo acechaba en la oscuridad se intensificaba, hasta que finalmente llegué a la base de la atracción. Subí los escalones de metal con cautela, sintiendo cómo el viento azotaba mi rostro y me hacía temblar. Cuando llegué a la cima, me detuve un momento para mirar hacia abajo, hacia el abismo oscuro que se extendía debajo de mí. Una sensación de vértigo me invadió, pero también una extraña excitación. Estaba solo en un lugar que alguna vez estuvo lleno de risas y emociones, un lugar donde ahora reinaba el silencio y la desolación. Decidido a seguir adelante, me adentré en la oscuridad de la montaña rusa. El frío se apoderaba de mis huesos mientras avanzaba por los rieles oxidados, y cada crujido y chirrido me hacía saltar de miedo. Sin embargo, continué avanzando, dejando que la curiosidad guiara mis pasos. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y encorvada, parada al final del camino. Mi corazón se detuvo por un momento, y el miedo se apoderó de mí. ¿Quién o qué podría estar esperándome en la oscuridad de esta atracción abandonada? Con paso vacilante, me acerqué a la figura, sintiendo cómo el viento soplaba frío a mi alrededor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era más que una vieja muñeca de trapo, abandonada y olvidada en medio de la oscuridad. Un suspiro de alivio escapó de mis labios,
pero la sensación de inquietud persistió. Decidí dejar la montaña rusa y continuar mi exploración por el parque. Mientras me alejaba, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada más que la oscuridad que rodeaba el lugar. Continué mi camino, explorando cada rincón del parque en busca de pistas sobre su misterioso pasado. Pasé junto a antiguos carruseles cubiertos de polvo, atracciones de feria medio derruidas y puestos de comida abandonados. Con cada paso, la sensación de que no estaba solo se intensificaba, como si hubiera presencias invisibles acechando en las sombras. Finalmente, llegué a la atracción más imponente del parque, un antiguo castillo embrujado que se alzaba en medio de la oscuridad como un guardián silencioso. Las torres góticas y las ventanas enrejadas parecían susurrar historias de fantasmas y espíritus vengativos, y un escalofrío recorrió mi espalda al acercarme. Con paso vacilante, entré en el castillo, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso a mi alrededor. La oscuridad era casi palpable, y solo podía ver unos pocos metros delante de mí. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, y el sonido parecía rebotar en las paredes como un eco macabro. A medida que avanzaba por el interior del castillo, me encontré con una serie de habitaciones oscuras y pasillos retorcidos. Las sombras se agitaban y se retorcían a mi alrededor, y más de una vez pensé ver algo moverse en la oscuridad. Sin embargo, cada vez que me acercaba, no encontraba más que paredes de piedra y silencio sepulcral. Finalmente, llegué a una gran sala en el centro del castillo. Las paredes estaban cubiertas de tapices desgarrados y retratos borrosos, y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. En el centro de la sala había un trono antiguo, tallado en madera oscura y cubierto de telarañas. Me acerqué al trono con cautela, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué secretos ocultaba este lugar olvidado en el corazón del parque de diversiones? Con manos temblorosas, alcancé el respaldo del trono y lo aparté, revelando un pasadizo secreto oculto detrás. Con el corazón en la garganta, me adentré en el pasadizo, dejando atrás la sala y adentrándome en la oscuridad. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba, y el sonido de mis pasos resonaba en las paredes como un tambor funesto. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una gran caverna subterránea, iluminada por antorchas parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos extraños, y en el centro de la caverna había un altar de piedra cubierto de runas. Me acerqué al altar con cautela, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Y qué propósito tenía este altar antiguo? Con manos temblorosas, alcancé una de las antorchas y la levanté, iluminando la caverna con una luz parpadeante. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada parada en la oscuridad al otro lado de la caverna. Mi corazón se detuvo por un momento, y el miedo se apoderó de mí. ¿Quién o qué podría estar acechando en las sombras de este lugar maldito? Con paso vacilante, me acerqué a la figura, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la antorcha y la sostuve frente a mí, iluminando el rostro de la figura. Lo que vi me dejó sin aliento. La figura no era más que una estatua antigua, tallada en piedra y cubierta de musgo y hiedra. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero la sensación de inquietud persistió. Decidí dejar la caverna y regresar al exterior del parque. Mientras me alejaba, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada más que la oscuridad que rodeaba el lugar. Finalmente, llegué a las puertas del parque, exhausto y tembloroso. Mientras salía, una última mirada hacia atrás me hizo detenerme en seco. En la oscuridad, pude distinguir una figura oscura, parada en medio de las sombras, observándome con ojos que brillaban con una luz maligna. Con el corazón en la garganta,
Di la vuelta y corrí lejos del parque de diversiones abandonado, dejando atrás la oscuridad y el terror que acechaban en su interior. Nunca olvidaré esa noche, ni las experiencias aterradoras que viví en el reino de lo desconocido. Y aunque haya escapado físicamente, sé que el recuerdo de esa noche nunca me abandonará, persiguiéndome en mis sueños y acechándome en las sombras. Nunca imaginé que una inocente visita a un parque de diversiones podría convertirse en una experiencia tan aterradora como la que viví en el Parque de las Pesadillas. Recuerdo claramente aquel día soleado de verano en el que decidí aventurarme en este parque temático, atraído por sus promesas de emociones extremas y una diversión sin límites. Sin embargo, lo que encontré allí fue mucho más allá de lo que había anticipado, sumergiéndome en un torbellino de miedo y horror del que apenas pude escapar ileso. Mi nombre es Daniel, y quiero compartir con ustedes mi historia, una experiencia que me dejó marcado para siempre. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos pasar un día en el Parque de las Pesadillas. Habíamos escuchado rumores sobre este lugar. Algunos decían que era el parque de diversiones más emocionante que jamás habían visitado, mientras que otros aseguraban que estaba embrujado por fuerzas oscuras y misteriosas. Por supuesto, como jóvenes temerarios que éramos, decidimos ignorar las advertencias y embarcarnos en esta aventura. Al llegar al parque, quedamos impresionados por su apariencia. Grandes atracciones se alzaban hacia el cielo, iluminadas por luces de colores brillantes que parpadeaban en la distancia. El sonido de la música alegre y las risas de los visitantes llenaba el aire, creando una atmósfera de excitación y anticipación. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en el parque, comenzamos a notar algo inquietante en el ambiente, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Nuestra primera parada fue en una montaña rusa llamada El Abismo, una imponente estructura de acero que se elevaba en lo alto del parque. Nos subimos en los carritos con entusiasmo, listos para experimentar la emoción de la velocidad y la altura. Pero a medida que ascendíamos lentamente por la primera pendiente, noté que algo no estaba bien. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras. Traté de sacudirme la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Cuando finalmente alcanzamos la cima y comenzamos a descender a toda velocidad por la pendiente, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir. Luces parpadeantes iluminaban figuras fantasmales que parecían moverse entre las sombras, susurrando palabras ininteligibles que resonaban en mis oídos. Los gritos de mis amigos se perdieron en el tumulto mientras nos precipitábamos hacia lo desconocido, y por un momento sentí que el mundo entero se desvanecía a mi alrededor. Cuando la montaña rusa finalmente se detuvo y salimos tambaleándonos de los carritos, nos dimos cuenta de que algo había cambiado en el parque. La atmósfera de diversión y emoción había dado paso a una sensación de opresión y malestar. Las luces brillantes ahora parecían tenues y sombrías, y los sonidos de la música y las risas se habían transformado en susurros ominosos y gemidos siniestros. Decidimos continuar explorando el parque, tratando de ignorar el creciente sentido de inquietud que nos invadía. Sin embargo, a cada paso que dábamos, parecía que el parque se volvía más oscuro y más amenazante. Las atracciones que una vez habían sido emocionantes ahora parecían distorsionadas y retorcidas, como si estuvieran deformadas por fuerzas sobrenaturales. Fue entonces cuando nos topamos con una atracción que no recordábamos haber visto antes. Un carrusel antiguo y desgastado, con figuras de animales rotas y descoloridas que giraban lentamente en círculos. Nos acercamos con curiosidad, preguntándonos qué tipo de experiencia nos esperaba en esta extraña atracción. Pero cuando intentamos alejarnos, descubrimos que era demasiado tarde. Una fuerza invisible parecía haber tomado el control de nuestros cuerpos, obligándonos a subir al carrusel contra nuestra voluntad. Los arneses se cerraron alrededor de nosotros,
sujetándonos firmemente en su lugar mientras el carrusel comenzaba a girar lentamente. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que el ritmo aumentaba, nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las figuras de animales comenzaron a moverse de manera independiente, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y monstruosas. Sus ojos vacíos parecían mirarnos con una intensidad escalofriante, como si estuvieran tratando de comunicarnos un mensaje aterrador. Tratamos desesperadamente de liberarnos de nuestros arneses, pero era inútil. Estábamos atrapados en el carrusel, a merced de sus fuerzas oscuras y desconocidas. El tiempo parecía haber perdido todo sentido mientras girábamos en círculos interminables, atrapados en una pesadilla sin fin. Los gritos de terror de mis amigos se mezclaban con los míos, creando una cacofonía de miedo y desesperación que llenaba el aire. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado allí, pero cada minuto parecía una eternidad, una tortura interminable que amenazaba con consumirnos por completo. Finalmente, cuando estábamos al borde del colapso, el carrusel se detuvo abruptamente, lanzándonos al suelo con un golpe sordo. Nos arrastramos fuera de la atracción, exhaustos y temblorosos, jurando nunca volver a poner un pie en ese parque maldito. Pero incluso mientras huíamos del parque de las pesadillas, sabíamos que las sombras oscuras que acechaban en sus rincones nunca nos abandonarían por completo, que las pesadillas que habíamos vivido allí continuarían persiguiéndonos en nuestros sueños más oscuros. Y así termina mi relato, una historia de terror y desesperación que nunca olvidaré. El parque de las pesadillas puede haber sido solo una atracción, pero las experiencias que viví allí fueron demasiado reales para descartarlas como simples fantasías. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la presencia de ese lugar oscuro y siniestro, recordándome que algunas pesadillas son más reales de lo que nos gustaría admitir. Mi nombre es Michael, y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Sucedió en un lugar que, a simple vista, parecía inocente y lleno de diversión, pero que escondía secretos perturbadores bajo su fachada de luces brillantes y risas fingidas. Este lugar era el parque de atracciones Luna Espectral. Desde que era un niño, había escuchado historias sobre el parque Luna Espectral, leyendas sobre desapariciones misteriosas y sucesos inexplicables que ocurrían en sus terrenos lo habían convertido en un lugar de temor para muchos, incluido yo mismo. Sin embargo, cuando mis amigos me desafiaron a pasar una noche entera en el parque, no pude resistir la oportunidad de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de esas historias escalofriantes. La noche en que decidimos ir al parque Luna Espectral, una oscuridad inusual envolvía el cielo, ya que la luna había decidido ocultarse detrás de las nubes. Esa ausencia de luz solo aumentaba la sensación de misterio y tensión mientras nos acercábamos al parque. A pesar de mis intentos por mantener la calma, podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, como si mi cuerpo estuviera tratando de advertirme sobre el peligro que se avecinaba. Cuando llegamos al parque nos recibió un silencio perturbador. Las atracciones que normalmente zumbaban con la emoción del día ahora yacían en silencio, como si estuvieran esperando pacientemente a que la oscuridad las liberara de su letargo. Las luces parpadeantes creaban sombras siniestras que se retorcían entre los árboles, y el aire estaba cargado con un sentimiento ominoso que me hizo estremecer. Decidimos comenzar nuestra aventura en el Carrusel de los Condenados, una atracción que siempre me había intrigado y aterrorizado a partes iguales. A simple vista, parecía un carrusel común y corriente, pero según las leyendas locales, estaba embrujado por los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en el parque. A medida que subimos a los caballitos de madera, pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. El carrusel comenzó a girar lentamente, y pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Las figuras de madera cobraron vida ante nuestros ojos,
retorciéndose y retumbando con risas malévolas. Intentamos gritar, pero nuestros gritos se perdieron en el viento mientras el carrusel continuaba su macabra danza. Finalmente, el pánico nos obligó a saltar de los caballitos en movimiento, cayendo al suelo con un golpe sordo. Aturdidos y temblando, nos levantamos y nos alejamos de la atracción, pero el parque parecía haber cambiado mientras estábamos distraídos. Los caminos se retorcían y cambiaban de dirección, como si el parque mismo estuviera jugando con nosotros. Nos sentíamos perdidos en un laberinto de pesadilla, sin poder encontrar una salida. Decidimos buscar refugio en la Casa de los Espejos, pensando que tal vez podríamos escondernos allí hasta que amaneciera. Pero lo que encontramos dentro fue mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. Los espejos distorsionados reflejaban nuestras imágenes de formas grotescas y deformes, y cada vez que intentábamos encontrar la salida, nos encontrábamos atrapados en un callejón sin salida. La sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de nosotros mientras luchábamos por encontrar una salida. Las risas maniáticas resonaban en el interior de la casa, y podíamos sentir la presencia de algo oscuro y amenazante acechando en las sombras. Desesperados golpeamos los espejos con nuestras manos desnudas, buscando desesperadamente una salida, pero parecía que el laberinto de cristal nunca terminaría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña puerta al final de un pasillo oscuro. Corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas, apenas escapando de las garras de la Casa de los Espejos. Pero cuando salimos al exterior, nos dimos cuenta de que habíamos regresado al punto de partida, como si el parque mismo estuviera burlándose de nosotros. Agotados y aterrorizados, nos refugiamos en una pequeña cabaña abandonada en las afueras del parque, esperando que la luz del amanecer nos liberara de esta pesadilla. Pero mientras esperábamos en la oscuridad, escuchamos un susurro inquietante que se deslizaba entre los árboles, una voz que parecía arrastrarnos de regreso al parque una y otra vez. Esa noche en el Parque Luna Espectral cambió algo dentro de mí. Desde entonces, he sido perseguido por pesadillas y visiones de aquella noche maldita, y no puedo evitar preguntarme si lo que experimentamos fue real o simplemente una ilusión creada por nuestras mentes atormentadas. Pero una cosa es segura: nunca volveré a subestimar el poder del miedo, especialmente cuando se esconde en los lugares más inesperados. Y mientras el Parque Luna Espectral siga en pie, siempre habrá una sombra de terror acechando en sus rincones más oscuros, esperando atrapar a aquellos que se atrevan a desafiarlo. La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo donde yacía el parque de diversiones abandonado. Las calles estaban desiertas, y la única luz que se filtraba a través de las nubes oscuras provenía de la luna, que parecía haberse escondido tímidamente detrás de un manto de niebla. En una casa al borde del pueblo, un grupo de amigos se reunía alrededor de una mesa, con expresiones de anticipación en sus rostros. Eran jóvenes intrépidos, impulsados por la búsqueda de emociones fuertes y aventuras. Habían oído hablar de las leyendas que rodeaban al parque de diversiones abandonado, y en lugar de ser disuadidos por las historias de terror, se sentían atraídos por ellas. «Vamos, chicos, es hora», exclamó Alex, el líder del grupo, con entusiasmo evidente en su voz. Este es el momento que estábamos esperando. ¿Listos para una aventura que nunca olvidaremos? Sus amigos asintieron con determinación, aunque algunos mostraban signos de nerviosismo. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto?, preguntó Rachel, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. He escuchado historias realmente espeluznantes sobre ese lugar. Oh, vamos, Rachel, no seas una gallina, bromeó Mark, tratando de disipar la tensión con una sonrisa. ¿De verdad crees en esas tonterías sobre fantasmas y cosas así? Rachel frunció el ceño, pero decidió no discutir más. Sabía que no podría disuadir a sus amigos de su determinación de explorar el parque de diversiones abandonado, así que decidió unirse a ellos, aunque con ciertas reservas.
Con linternas en mano y corazones llenos de emoción, el grupo de amigos salió de la casa y se dirigió hacia el parque. A medida que se acercaban, el aire se volvía más pesado, como si estuviera impregnado de una energía oscura y siniestra. Al llegar al perímetro del parque, se detuvieron un momento, observando las estructuras decrépitas y las atracciones cubiertas de maleza y polvo. Un escalofrío recorrió sus espinas mientras se preguntaban qué horrores podrían aguardar en el interior. ¿Están listos para esto?, preguntó Alex, mirando a sus amigos con determinación. Recuerden, estamos aquí para vivir una experiencia única. ¿Quién sabe qué secretos oculta este lugar? Con un asentimiento colectivo, el grupo avanzó hacia la entrada del parque, sintiendo cómo el peso de la oscuridad los envolvía con cada paso que daban. La verja chirrió ominosamente cuando la empujaron, como si estuviera protestando por ser perturbada después de tanto tiempo en silencio. Una vez dentro, el aire parecía cargado de electricidad, y los sonidos de la noche resonaban en sus oídos con una claridad inquietante. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando débilmente el camino que tenían por delante. Al principio, todo parecía tranquilo. Las atracciones se erguían silenciosas y solitarias, como monumentos a un pasado olvidado. Pero a medida que el grupo se adentraba más y más en el parque, comenzaron a percibir un cambio en el ambiente. ¿Sienten eso?, susurró Sara, aferrándose al brazo de Alex con fuerza. Algo no está bien aquí. Alex asintió solemnemente, sintiendo también la extraña energía que parecía fluir a su alrededor. Sí, lo siento también, pero no podemos retroceder ahora. Tenemos que seguir adelante y descubrir qué está pasando aquí. Con determinación renovada, el grupo continuó su exploración, avanzando por los pasillos desiertos y las atracciones en ruinas. Cada sombra parecía cobrar vida ante sus ojos, y los susurros del viento se transformaban en murmullos inquietantes que los perseguían en la oscuridad. De repente, una luz parpadeante llamó su atención. Se dirigieron hacia ella y descubrieron una atracción cubierta de telarañas que parecía estar en funcionamiento, a pesar de estar abandonada durante años. ¿Cómo es posible que esto esté encendido?, se preguntó nerviosamente Lisa, con los ojos llenos de incredulidad. No lo sé, pero no me gusta nada esto, respondió Alex, con la mandíbula apretada con tensión. Debemos tener cuidado. ¿Quién sabe qué nos espera más adelante? Con pasos cautelosos, el grupo se acercó a la atracción y se subió a los carros, sintiendo el hormigueo de la anticipación correr por sus venas. Pero en cuanto comenzaron a moverse, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban frenéticamente y la música distorsionada resonaba en sus oídos con una cacofonía discordante. El mundo a su alrededor parecía distorsionarse y desdibujarse, como si estuvieran siendo arrastrados a una pesadilla viviente. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», gritó Mark, luchando por mantener la compostura mientras el pánico amenazaba con consumirlo. Esto no es normal, pero cuando intentaron salir de los carros descubrieron que estaban atrapados. Una fuerza invisible los mantenía firmemente en su lugar, impidiéndoles escapar de la atracción que se había convertido en su propia trampa mortal. El terror se apoderó del grupo mientras luchaban desesperadamente por liberarse. Las risas siniestras resonaban en sus oídos, y las sombras danzaban a su alrededor con una malicia palpable. Estaban atrapados en un infierno de su propia creación, condenados a vagar por el parque de diversiones abandonado para siempre. Pero entonces, en medio de la oscuridad, una luz de esperanza brilló débilmente. Rachel descubrió una puerta oculta detrás de una cortina de enredaderas que parecía conducir a algún lugar desconocido. «Aquí, rápido, tenemos que ir por aquí», exclamó, señalando frenéticamente hacia la puerta. Con un último esfuerzo, el grupo logró liberarse de la atracción y corrió hacia la salida, con la esperanza de encontrar una vía de escape antes de que fuera demasiado tarde. La puerta los condujo a un pasaje oscuro y estrecho, donde las sombras parecían acechar en cada esquina. A medida que avanzaban, los susurros se intensificaban,
y las apariciones fantasmales se materializaban ante sus ojos. Pero el grupo se aferró a su valentía, negándose a sucumbir al miedo que amenazaba con consumirlos. Finalmente, llegaron a una sala misteriosa, donde una estatua de un payaso macabro los recibió con una sonrisa retorcida. Los ojos de la estatua parecían seguirlos a donde quiera que fueran, llenándolos de un terror indescriptible. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sara con la voz temblorosa de miedo. «Esto no puede ser real. Tenemos que encontrar una salida». Pero justo cuando estaban a punto de huir, la estatua cobró vida con un chirrido metálico. Sus ojos brillaban con una luz maligna mientras se abalanzaba sobre ellos con garras afiladas y dentadura grotesca. El grupo corrió desesperadamente, tropezando y cayendo mientras la estatua los perseguía con determinación implacable. Parecía que no había escapatoria, que estaban condenados a convertirse en las próximas víctimas del parque de diversiones abandonado. Pero entonces, en medio de la oscuridad aplastante, una luz brilló débilmente en la distancia. Era la salida, la salvación que habían estado buscando desesperadamente. Con un último esfuerzo, el grupo se lanzó hacia la libertad, dejando atrás el horror que los había perseguido durante tanto tiempo. Cuando salieron del parque de diversiones abandonado, jadeantes y temblorosos, se prometieron a sí mismos que nunca volverían a poner un pie en ese lugar maldito. Habían sobrevivido a una noche de terror indescriptible, pero sabían que las cicatrices que dejó en sus almas nunca sanarían por completo. El viento nocturno susurraba entre los árboles marchitos, agitando las ramas como dedos esqueléticos que buscaban atraparnos. Mis amigos y yo avanzábamos con precaución, cada paso resonando en el silencio ominoso que envolvía el parque de diversiones abandonado. A pesar de nuestras risas nerviosas, todos éramos conscientes de la tensión que flotaba en el aire, como una espesa niebla que amenazaba con ahogarnos en el miedo. El sendero que nos llevaba más adentro del parque estaba apenas iluminado por la pálida luz de la luna. Sus rayos se filtraban tímidamente a través de las nubes, creando sombras fantasmagóricas que se movían con cada ráfaga de viento. Los árboles retorcidos se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas extendidas como garras esperando atrapar a cualquier desprevenido que se aventurara demasiado cerca. La atmósfera era pesada, cargada con una sensación de anticipación ominosa que parecía envolvernos en un abrazo gélido. Cada sonido, cada crujido de una rama bajo nuestros pies, enviaba escalofríos por nuestra columna vertebral. Nos mirábamos entre nosotros, buscando consuelo en los rostros pálidos y asustados de nuestros amigos. Pero incluso juntos en medio de la oscuridad, nos sentíamos solos, vulnerables ante lo desconocido que se cernía sobre nosotros. Las leyendas que habíamos escuchado sobre este lugar cobraban vida en nuestra imaginación, transformando cada sombra en una amenaza, cada susurro en un susurro de los espíritus que habían sido dejados atrás. Nos aferramos a la esperanza de que fueran solo historias, cuentos de viejas destinados a asustar a los niños traviesos, pero en lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos que algo no estaba bien en aquel parque abandonado. Avanzamos con cautela, nuestros pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas y ramas rotas. Las antiguas atracciones se alzaban ante nosotros como monumentos oxidados a un pasado olvidado, sus estructuras retorcidas y descoloridas por el paso del tiempo. Era como caminar a través de las ruinas de un mundo olvidado, donde los ecos de la risa y la diversión se habían desvanecido para dejar lugar al silencio y la desolación. A medida que nos adentrábamos más en el parque, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Mis amigos y yo intercambiábamos miradas nerviosas, como si pudiéramos leer el miedo reflejado en los ojos de los demás. Intentábamos convencernos a nosotros mismos de que todo era solo nuestra imaginación, que no había nada más en aquel lugar que el eco de nuestros propios temores. Pero incluso mientras nos decíamos a nosotros mismos que no había nada que temer, nuestros corazones latían con fuerza en el pecho,
cada latido resonando en el silencio de la noche como un tambor funesto que marcaba el paso hacia lo desconocido. Y entonces, lo vimos. Una sombra oscura, apenas perceptible entre las ruinas de una antigua atracción. Una figura que parecía moverse con una vida propia, deslizándose entre las sombras como un espectro de otro mundo. Ana apretó mi brazo con fuerza. Sus ojos llenos de miedo reflejaban la misma pregunta que estaba en mi mente. ¿Qué era aquello y qué quería de nosotros? Intentamos retroceder, pero algo nos lo impedía. Era como si estuviéramos atrapados en un sueño terrible del cual no podíamos despertar. La sombra se acercaba cada vez más. Su presencia llenaba el aire con una sensación de opresión que amenazaba con aplastarnos. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz se ahogaba en mi garganta, como si algo invisible me estuviera silenciando, y entonces comenzó a reír. Una risa fría y cruel que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Mis amigos y yo nos miramos con horror, sin poder hacer nada más que quedarnos paralizados por el miedo. Era como si estuviéramos atrapados en un cuento de terror, con un final que no podíamos imaginar. La risa parecía llenar el parque, resonando en cada esquina y rincón oscuro como un eco macabro de algún mal antiguo. Tratamos de gritar, de pedir ayuda, pero nuestras voces se ahogaban en el silencio opresivo que nos rodeaba. Estábamos solos, abandonados a nuestra suerte en aquel lugar maldito. Las criaturas de la oscuridad, porque eso es lo que parecían ser, se acercaban lentamente, rodeándonos con su presencia maligna. Sus formas distorsionadas se movían con una gracia perturbadora, como si estuvieran bailando al compás de nuestras peores pesadillas. Intenté recordarme a mí mismo que todo esto era solo una ilusión, que no podían hacernos daño, pero el terror que sentía era demasiado real para ignorarlo. El tiempo parecía detenerse mientras nos quedábamos allí, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Cada segundo se estiraba hasta parecer una eternidad. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor funesto que marcaba el paso hacia nuestro destino inevitable. Miré a mis amigos, sus rostros pálidos y congelados en el terror, y supe que estábamos perdidos si no encontrábamos una manera de escapar de aquel infierno. Y entonces, como si fuera un milagro, una luz tenue comenzó a brillar en la oscuridad. Al principio, apenas era un destello débil en el horizonte, apenas lo suficiente para iluminar nuestras esperanzas desvanecidas. Pero a medida que se acercaba, se hizo más brillante, más intensa, como un faro de esperanza en medio de la desesperación. Nos miramos unos a otros con incredulidad mientras la luz se acercaba, disipando las sombras a su paso. Y entonces vimos su origen. Una figura alta y majestuosa, rodeada por un resplandor celestial que parecía emanar de su ser. Era como si estuviéramos viendo a un ángel descendiendo del cielo, enviado para salvarnos de nuestra oscuridad. La figura extendió una mano hacia nosotros, su rostro oculto entre las sombras de la noche. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí una sensación de paz y calma que me envolvía como un manto cálido. Sin pensarlo dos veces, extendí mi mano y dejé que me guiara fuera de aquel lugar maldito. Cuando finalmente salimos del parque, el sol estaba saliendo en el horizonte, disipando las sombras de la noche con su luz dorada. Mis amigos y yo nos abrazamos con fuerza, agradecidos de estar vivos y a salvo una vez más. Habíamos sobrevivido a una experiencia que nunca olvidaríamos, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiarnos a casa.